Arturo Aliaga López, secretario general del PAR y candidato a la presidencia del partido, inauguró el ciclo de conferencias Aragón cita con la historia, que organiza la Comisión de Aragonesismo del Partido Aragonés. En su discurso, Arturo puso de manifiesto el porqué de esta comisión y su sentido dentro del partido. Queremos desde esta comisión, y creo que es un buen principio y un buen elemento, estimular el debate. Que habléis los ciudadanos, los militantes, los simpatizantes, la gente que no están en el PAR, que hablen también de Aragón y que participen para construir este proyecto de futuro. Arturo remarcó los múltiples ejemplos que hacen de Aragón una marca que hay que defender fuera y dentro de nuestras fronteras y resaltó la cohesión social aragonesa frente a otros territorios españoles. Una sociedad cohesionada, bien estructurada, sin rupturas ideológicas, sin rupturas. En España se están rompiendo determinadas sociedades por ideología y se están produciendo rupturas sociales. Y esta mañana, que comía con una persona que es del territorio vecino de Cataluña, lo decía: no entiendo lo que nos está pasando. Estamos provocando rupturas sociales. En esta tierra, afortunadamente, una cosa es la negociación política en las Cortes o en el ayuntamiento o en la comarca o en la provincia, y otra cosa es romper la sociedad como se está rompiendo y es fruto de todas las cuestiones. En la presentación de la primera conferencia, Arturo alabó el trabajo que están llevando a cabo los historiadores aragoneses. Un trabajo destacable es el que se está haciendo desde algunos historiadores de prestigio aragoneses, y aquí tenemos una muestra para defender, más allá de nuestras fronteras, en Europa, ese sentimiento de qué puede ser en el futuro esta tierra bajo ese paraguas que cobija la historia de lo que fue en sus tiempos la Celtiberia. Un valor que no lo tienen otros pueblos de Europa y que el profesor Murillo bien lo tiene acotado y está publicado en documentos, incluso documentos europeos.